George fue el segundo estudiante que se alojaba en aquella habitación aquel año. Subió sus escasas pertenencias por los 5 tramos de la escalera que conducían a la alcoba situada en el ático con vista al edificio de piedra gris al otro lado de aquella calle. Aunque la habitación tuviera una vista lóbrega, la vida en el orfanato era ciertamente animada. George había pasado por delante del orfanato casi a diario desde cuando llegó a Halle, pero no tenía idea de cómo o por qué había sido fundado. Cuando le contaron la historia, quedó fascinado. El doctor A.H. Frank había sido profesor de teología en la Universidad de Halle hacía un siglo atrás. Como era un cristiano comprometido, comprendió que Dios le había llamado a ayudar a los huérfanos de la ciudad. Sin familiares ricos a quienes recurrir, se las arregló para reunir suficientes fondos para construir un edificio grande de 6 plantas. A partir de entonces alimentó, vistió, alojó y educó a 2.000 niños. Ni siquiera en el presente, informaron a George, contaba el orfanato con una fuente regular de ingresos, y los que lo dirigían confiaban que Dios proveyera para cubrir sus necesidades. Dado que el doctor Frank había sido profesor en Halle, dispuso en su testamento que una habitación del orfanato quedara disponible para que los estudiantes más necesitados la usaran gratuitamente. George Mueller se admiró al conocer la historia de aquel hombre. En comparación con esta obra, su necesidad de dinero parecía insignificante. Admiraba que el profesor Frankie hubiera tenido una fe tan grande. Mientras George se alojaba en el orfanato, fue invitado a predicar su primer sermón en una pequeña iglesia rural. La ocasión era importante para un estudiante de teología y a George le preocupaba el mensaje que iba a predicar. Hojeó muchos libros buscando algo que impresionara. Una vez elegido un pasaje bíblico, redactó su sermón. Lo corrigió varias veces y trató de escoger las palabras precisas. Cuando creyó que no se podía mejorar, lo presentó a un profesor para recibir su visto bueno. Una vez aprobado, procuró almacenar el corto sermón en la memoria. No quería leerlo cuando estuviese predicando, ni tampoco ser sorprendido sin saber qué iba a decir después. El primer sermón de George Mueller. Por fin llegó el domingo 27 de agosto de 1826. George pidió un caballo prestado y cabalgó por la campiña hasta el punto marcado en el mapa, en donde se le había asegurado que había una iglesia. Y efectivamente, al acercarse al lugar, allí estaba escondida entre los árboles. Su campana anunciaba que había llegado la hora del servicio religioso. George se dio prisa y saludó al anciano pastor, luego comprobó prontamente el púlpito para asegurarse de que todo estaba en orden. Esperó de pie, apretando nerviosamente uno de los botones de la chaqueta, mientras las últimas notas de un himno se desvanecían. Se ajustó el cuello de la camisa y se dispuso a predicar. Comenzó exactamente como lo había planeado. Con creciente satisfacción se dio cuenta de que podía recitar el sermón perfectamente. Puso énfasis en las palabras adecuadas, deteniéndose el tiempo suficiente para causar el efecto dramático pretendido. Su voz se elevaba y descendía de tono de manera regular y al finalizar el sermón se felicitó a sí mismo. Fue una actuación casi perfecta, pensó. Pero cuando George salió de la puerta para despedir a los asistentes, su actitud cambió rápidamente. La congregación estaba compuesta por gente pobre, sencilla y principalmente campesina. Varias personas dieron gracias a George por su sermón tan elegante. Otros sonrieron y manifestaron que no habían entendido una sola palabra. George comió con el pastor de la iglesia, procuró ser cortés, pero su mente no estaba realmente atenta a la conversación. Pensaba en el sermón, el mismo sermón que una semana antes considerara una consumada obra de arte, pero lo que a él le había sido interesante y pulido no lo fue para sus oyentes. Entonces George pensó que se trataba de unos campesinos ignorantes, incapaces de comprender el más sencillo de los conceptos enseñados en la universidad.
pero al mismo tiempo estaba empezando a ver las cosas desde una perspectiva diferente. El propósito del sermón no consistía en exhibir algunas palabras difíciles ni mencionar varios libros importantes. No, el propósito de un sermón era enseñar a la gente a conocer a Dios, y cuanto más sencillo fuera, tanto mejor. Al finalizar la comida, George tomó una decisión. Nunca más volvería a predicar como este. Antes bien, emplearía palabras e ideas sencillas y únicamente citaría la Biblia. Esa misma tarde tuvo oportunidad de cumplir su propósito. Debía predicar en el servicio vespertino de la misma iglesia. En principio había pensado volver a predicar el mismo sermón, pero cambió de idea. Dobló las páginas con el sermón escrito y las metió en su bolsa. En su lugar sacó la Biblia. ¿Hay algún lugar en donde pueda estar solo para orar unos minutos?, preguntó cortésmente. El anciano pastor pareció extrañarse al oír la petición. Bien, puede quedarse aquí si le parece. Yo siempre doy un paseo por el jardín después del almuerzo. Iba a preguntarle si quería acompañarme, pero si prefiere quedarse aquí y orar. Su voz se desvaneció. Gracias, replicó George. Creo que lo necesito. Cuando el pastor se retiró, él se arrodilló a un costado de la silla y oró así: Querido Dios, oro humildemente. Muéstrame lo que debo decir esta tarde. Después abrió la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, en el mismo pasaje que había leído por la mañana en Halle. Al poco tiempo le vinieron a la mente algunas ideas claras acerca del versículo: Bienaventurados los pobres en espíritu. George dio gracias a Dios por su ayuda y se puso de pie. Aquella tarde no habría sermón elegante con palabras rebuscadas, sino unos cuantos pensamientos sencillos tomados del Nuevo Testamento. Y así fue. La gente salió de la iglesia con caras sonrientes y corazón gozoso. Creo que he aprendido mucho esta tarde, dijo un campesino con manos encallecidas. Su mensaje llegó a nuestras vidas, dijo una anciana con brillantes ojos castaños. George regresó a Halle, rebosante de felicidad. Había aprendido una lección que nunca olvidaría. George Mueller, la prédica y la oración. El resto del año transcurrió veloz para George. Se le invitó a predicar en otras ocasiones, pero siempre predicó mensajes que fueran sencillos, provenientes del corazón. Asistía a una reunión bíblica todos los sábados y domingos por la mañana y después caminaba 15 o 20 kilómetros para oír a un buen predicador. Todos los domingos por la tarde, un grupo de varones cristianos se reunía en su habitación para orar y cantar himnos de alabanza a Dios. Exactamente un año después de que George predicara su primer sermón, el profesor Tulloch recibió una carta de la Sociedad Misionera Continental de Inglaterra en la que se le preguntaba si conocía algún estudiante que pudiera recomendar para ser misionero en la ciudad de Bucarest, al sudeste de Europa. El profesor Tulloch no esperó para preguntar a George si estaba interesado. Después de orar al respecto, George aceptó llenar la solicitud y enviarla a Londres. Estaba seguro que lograría aquel puesto, porque, para sorpresa suya, su padre le concedió permiso. Él lo tomó como una señal de la bendición de Dios sobre aquella propuesta. Mientras George esperaba respuesta de Londres, se mantuvo ocupado con sus estudios que incluían asignaturas como griego, alemán, francés, latín e italiano. Además de estudiar esas lenguas, George sintió la necesidad de estudiar hebreo. No encontró una buena razón para explicar este sentimiento, pues no conocía ni a un solo judío. No obstante, compró un manual del idioma hebreo y comenzó a estudiarlo con empeño. Un mes después de haber enviado la solicitud a Londres, George se entrevistó con el profesor Tulloch. Durante la conversación, este le sorprendió preguntándole si había considerado alguna vez la posibilidad de ser misionero entre los judíos. ¿Sabía usted que soy consejero de la Sociedad Londinense para la Promoción del Cristianismo entre los Judíos?, preguntó el profesor. No, señor, replicó George, desconcertado por la pregunta, ya que el profesor Tulloch sabía bien que tenía intención de viajar a Bucarest. Su pregunta me extraña, pero he sentido últimamente un vivo deseo de estudiar hebreo. Bueno, tal vez debiera pensarlo, le instó el profesor.
Sé que quiere ir a Bucarest, pero le sugiero que ore y espere. Si las cosas resultan bien, debe aceptar la voluntad de Dios e ir allí. Pero si no resultan, quizás su voluntad para usted sea trabajar con los judíos. George asintió. Seguiría aprendiendo hebreo y esperaría. Resultó que no tuvo que esperar mucho tiempo. Aquel mismo mes recibió una carta de la Sociedad Misionera Continental dándole las gracias por su interés en Bucarest, pero lamentaban informarle que ya no podían enviar allí a ningún misionero. Había estallado un conflicto entre Rusia y Turquía, lo cual acarreaba una gran inseguridad para el desenvolvimiento de la obra misionera. Sin embargo, archivarían su solicitud por si las cosas cambiaban, aunque no creían que eso ocurriese en el plazo de 1 o 2 años. Cuando George leyó la carta se sintió aliviado. Dios le había mostrado claramente su voluntad. No debía ser misionero en Bucarest. George preguntó al profesor Toluc si estaba dispuesto a presentarle como candidato a la sociedad londinense para la promoción del cristianismo entre los judíos. Este aceptó de buena gana y envió una carta. Luego ambos esperaron pacientemente una respuesta. Y en mayo de 1828, mientras aún esperaba, George finalizó sus estudios y halló un empleo temporal como capellán. Por fin, en junio de aquel mismo año, George Mueller obtuvo una respuesta. La Sociedad Misionera Londinense estudió la carta del profesor Toluc y estaba dispuesta a ofrecer a George un periodo de prueba de 6 meses en Londres, pudiendo comenzar cuando él lo deseara. Tendría que dedicarse tiempo al aprendizaje de la lengua hebrea y a conocer métodos eficaces para comunicarse con los judíos. Al principio George se desanimó. Había esperado tanto tiempo una respuesta y ahora se le informaba que debía viajar a Londres y estudiar otros 6 meses. Le parecía que había estado estudiando toda su vida. Al final aceptó la oferta. Creyó que esta era la voluntad de Dios para él. En su deseo por llegar a Londres, George pasó por alto una cuestión muy importante. Prusia contaba con un ejército que era la envidia de Europa. Se hizo famoso a través de una peculiar práctica de reclutamiento. Prusia fue la primera nación en Europa moderna que obligaba a todos los jóvenes a servir en el ejército. Los reclutas tenían que prestar un servicio de 3 años, aunque a los graduados universitarios solo se les exigía 1 año de servicio. No había forma de que George saliera de Prusia sin que cumpliera 1 año de servicio militar. El problema consistía en que no podía perder 1 año. Deseaba partir a Londres lo antes posible, de modo que, una vez más, hizo lo que todo creyente debe hacer. Se puso a orar. George Mueller, un hombre libre. George estaba tendido en la cama con un fuerte dolor de cabeza y los ojos como 2 brasas. Tenía la vaga impresión de que un médico estaba delante de él, oprimiéndole y pinchándole el abdomen. Se retorcía de dolor a cada contacto. Sentía como si el médico le clavara un cuchillo. Oyó al médico hablar con alguien. ¿Era acaso Beta? Intentó echar mano de todas sus facultades mentales y concentrarse, pero no pudo. Volvió a hundirse en la almohada. La pérdida del conocimiento le sumió en las tinieblas. La idea de morir no le asustaba. Es más, sentía una extraña paz y resignación ante su destino. Hizo todo lo que pudo para escapar a su obligación de servir en el ejército. Escribió una carta explicando que quería ser misionero, pero no dio resultado. Unos altos oficiales apelaron ante el rey Federico Guillermo III, pero el rey rechazó las apelaciones. Al final no quedaba otra alternativa. Debía presentarse al servicio militar en el término de 1 mes y no podía viajar a ningún sitio. George oyó chirriar los goznes de la puerta y vio la silueta de Beta. George vagamente vio por la puerta y vio la silueta de Beta, su amigo. Este se acercó de puntillas hasta el borde de la cama.
Cuando notó que George estaba despierto, sonrió. «¿Cómo te encuentras, amigo mío?», preguntó en voz baja. «No lo sé. Creo que mejor», replicó George, dudando de su estado de salud. «¿Ha venido el médico a verme?». «Sí», replicó Beta, sorprendido. «¿No recuerdas?». George intentó mover la cabeza, pero le dolía demasiado. «¿Y qué dijo?», preguntó con ansiedad. «Me temo que no son buenas noticias. Parece que fuiste contagiado con una enfermedad que te hizo toser, lo cual afectó los músculos de tu estómago. El ataque de tos provocó la ruptura de una vena en el estómago. El médico cree que has tenido una hemorragia». Durante 5 días sostuvo un combate con la muerte, y a partir de entonces, con gran asombro del médico, comenzó a recuperarse. Un mes más tarde, George se sintió lo suficientemente bien como para presentarse al servicio militar, o al menos eso creyó él. Cuando el médico militar examinó por 2 veces, frunció el ceño y le hizo muchas preguntas acerca de su salud anterior. Al final sacudió negativamente la cabeza. «Es duro tener que informarle a un joven como usted que no está en condiciones de prestar el servicio militar. Si esperara 10 años más, dudo que estuviera capacitado para servir en el ejército prusiano. Tendrá que ser eximido». El médico dirigió una mirada escudriñadora a George, quien hizo todo lo posible por frenar una sonrisa de satisfacción. Nada menos que un general firmó los papeles para eximirlo del ejército, y en el espacio de 1 hora la enfermedad le convirtió en un hombre libre que podía viajar a donde quisiera. Es así que el 19 de marzo de 1829, George pisaba la cubierta del buque que le trasladaría desde el puerto holandés de Rotterdam hasta Inglaterra. Cuando el barco entró en las aguas del río Támesis, George inspiró profundamente el aire inglés. Había conseguido su propósito. George tenía muchas ganas de que el barco atracara para dar principio a su aprendizaje. Cuando antes empezara, más rápido regresaría a la Europa continental para ser misionero entre los judíos. Desde el primer día que pasó en Londres, encontró una habitación barata en Hackney, que sin ser un distrito elegante, se acomodaba a sus necesidades. A la mañana siguiente, George Muller se subió al coche que lo conduciría ante la oficina de la Sociedad Londinense para la Promoción del Cristianismo entre los Judíos. Allí se entrevistó con el director, quien le explicó que los próximos 6 meses de su vida ya estaban programados detalladamente. Durante 12 horas al día, George tendría que estudiar el idioma hebreo, el caldeo y el alfabeto rabínico. Se esperaba de que él, al término de los 6 primeros meses, fuera capaz de leer, escribir y hablar hebreo con fluidez y recitar de memoria algunos capítulos del Antiguo Testamento en la lengua original. Cuando hubiera demostrado que era capaz de salir airoso en todas estas pruebas, la sociedad le asignaría su primer trabajo misionero, muy probablemente en algún lugar de Austria o de Rusia. George comenzó a estudiar aquella misma noche. Pese a la ventaja de conocer un poco del idioma hebreo, era consciente de que tendría que esforzarse mucho más para lograr ser misionero entre los judíos al final de 6 meses. A pesar de todo, encontró algunos estímulos en su camino. En el suroeste de Inglaterra, que había sacrificado su lucrativa profesión para ser misionero en Persia. Al parecer, el dentista, cuyo nombre era Anthony Groves, no pidió a nadie apoyo económico, confiando en que Dios cubriría sus necesidades. Seguramente era un hombre con un corazón muy parecido al suyo, por lo que George sintió deseos de conocerlo. Pero el doctor Groves ya había abandonado Inglaterra y lo único que el joven podía hacer era esperar que no transcurriera mucho tiempo hasta cuando él mismo pudiera imitar su ejemplo. George Muller solo llevaba 2 meses en Londres cuando sufrió una recaída. La misma enfermedad que le apartó del ejército prusiano reapareció.
El médico inglés que le asistió se alarmó, dictaminó que George estaba a punto de morir y le instó a abandonar el aire húmedo y cargado del humo de Londres lo antes posible. Le advirtió que su única esperanza para recuperarse era residir cerca del mar. George siguió el consejo del médico y en cuanto tuvo algunas fuerzas viajó en un carruaje hasta Taymon, Devon, al sur de Inglaterra. No tenía ningún motivo en particular para escoger Taymon, salvo que este lugar le ofrecía un clima suave en donde podía respirar la brisa marina. Pero mientras permaneció allí se encontró con una serie de circunstancias que cambiarían el curso de su vida. En Taymon, George conoció a un escocés cuyo nombre era Henry Craig. Henry tenía la misma edad de George y, al igual que este, era licenciado convertido al cristianismo cuando estudiaba en la universidad. Henry había sido también tutor de adultos e incluso de niños. George se llevó una gran sorpresa al enterarse de que Henry había sido tutor de los hijos de Anthony Groves, el dentista misionero de quien había oído hablar en Londres. Naturalmente, George estaba deseoso de conocer más detalles acerca de Anthony Groves. Henry, en quien su antiguo patrón dejara una profunda huella, contó a George de buena gana lo que él sabía. Le dijo que Anthony Groves había frecuentado un grupo de influyentes varones cristianos mientras estudiaba en Dublín. Entre aquellos hombres, todos licenciados en reconocidas universidades, se hallaban los hijos de un miembro del Parlamento irlandés, de un barón, de un lord y el ahijado del almirante Nelson. Estos varones comenzaron a reunirse para compartir su fe cristiana. Luego de estudiar la Biblia llegaron a la conclusión de que cada afirmación era una verdad absoluta y que debían observarla íntegramente. Esto condujo a Anthony Groves a dar el 10% de sus ingresos a los pobres. Más tarde elevó sus donativos a la cuarta parte, después comenzó a donar todos sus ingresos, excepto una pequeña cantidad para cubrir sus necesidades cotidianas de su familia. Por último, Groves decidió vender todas sus posesiones y hacerse misionero. Otros miembros del grupo adoptaron decisiones similares. Uno de ellos, Benjamin Newton, comenzó a organizar reuniones de cristianos en Plymouth, cerca de la franja sudeste de Inglaterra, en donde logró un éxito considerable. Los encuentros estaban abiertos a creyentes de todas las denominaciones, entonces decidieron llamarse los Hermanos de Plymouth. George quedó fascinado al oír todo aquello. Anhelaba conocer otros hombres de este calibre. Si ellos habían dejado tan profunda huella en la vida de Anthony Groves, como decía Henry, entonces él deseaba conocerles. George se quedó en Taymon 10 días. No se permitió prolongar su estancia porque tenía que recuperar el tiempo perdido al ausentarse de las clases de hebreo. A medida que recuperó su salud y fuerzas, sintió más deseo de ser misionero. Aunque George regresó a Londres sintiéndose físicamente más fuerte de lo que se había sentido en mucho tiempo, algo había cambiado en su persona. Tenía una nueva visión. La descripción que le hizo Henry Craig de Anthony Groves y de los hermanos de Plymouth le inspiró grandemente. Ese día se prometió dejar de leer libros acerca de la Biblia y leer solo esta de pasta a pasta. Cuando acabara de leerla en su totalidad, la volvería a leer de nuevo. Y así, cuando más leyó la Biblia, tanta más urgencia sintió de hacer algo por los que no conocían la salvación de Jesucristo. No quería esperar hasta ser enviado por la sociedad misionera. Organizó una reunión de oración en su habitación todas las tardes, de 6 a 8. Invitaba a sus compañeros de estudio, muchos de los cuales asistían puntualmente, pero esto no le pareció suficiente. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Iba a esperar hasta llegar al continente para predicar a los judíos? Había miles de judíos en Londres. George salía a las calles de Londres con los bolsillos repletos de folletos.
en los cuales figuraban su nombre y su dirección. Se dirigía a las esquinas de las calles en donde se congregaban muchos varones judíos. A veces predicaba a un grupo de ellos, a veces leía porciones del Nuevo Testamento a los niños que se juntaban en derredor suyo, y a veces repartía folletos invitando a la gente a visitarle. Mientras se ocupaba en esto, George comenzó a notar algo, no extraordinario sino obvio, que antes había pasado por alto. Al hablar con los judíos, cientos de gentiles se acercaban a él, y muchas de aquellas personas tenían tanta necesidad de oír el mensaje del Evangelio como los judíos. Entonces comenzó a despertar en George el deseo de predicar a todas las personas de cualquier fe o religión. Era un deseo que no cesaba. Empezó a cuestionarse si debía preservar en sus compromisos con la sociedad londinense para la promoción del cristianismo entre los judíos. Ya no sentía la urgencia de trasladarse al continente para trabajar exclusivamente con los judíos. Quería quedarse en Inglaterra y predicar el Evangelio a cualquier persona que estuviera dispuesta a escucharle. Es así, el día de Año Nuevo de 1830, tomó una decisión. Escribió una carta a los miembros de la sociedad misionera dándoles las gracias por su ayuda y su apoyo y pidiéndoles que le excluyeran de su programa porque ya no estaba seguro de que Dios lo llamaba al continente para predicar solo a los judíos. El 27 de enero, la Junta de la Sociedad se reunió para considerar la petición de George. Aunque decepcionados, acordaron dar de baja a uno de los mejores alumnos que jamás habían tenido. George quedó en libertad. Era extranjero, sin lugar a dónde ir, sin sociedad misionera que lo respaldase, sin trabajo, con un billete de 5 libras esterlinas en el bolsillo, pero era un hombre inmensamente feliz. El Vigilante.